como cada día, salud y bienestar para cada día. Vamos a entrar un poco más en detalle con respecto a la dieta más que nada, de lo que la dieta que sabemos científicamente que nos ayuda a revertir la diabetes, pero vamos a mencionar algunos otros factores de estilo de vida. Más bien nos vamos a dedicar a hablar de la dieta porque realmente es tal vez el factor de estilo de vida que tiene más efecto o más se puede decir, impacto en el control de lo que es la diabetes y la glucosa en la sangre. Y como dijimos, bueno, se acordarán, espero, del último tema, cuando hablamos acerca de la resistencia a la insulina. Bueno, primero hablamos del trabajo de la insulina, cuál era la función, ¿se acuerdan? Espero se recuerden cuando hablamos de que la insulina trabaja prácticamente como una llave que abre esos canales de glucosa por donde tiene que entrar esa energía, ese azúcar, que es la fuente de combustible de energía para las células, tiene que entrar adentro de las células. Pero lamentablemente, cuando tenemos ya sea una dieta muy alta en grasa o mucha grasa acumulada en el cuerpo, lo que va sucediendo es que esta grasa empieza a obstruir la función de la insulina. Entonces ahí vemos lo que es la resistencia a la insulina, que entonces lamentablemente no permite que la glucosa entre como debería entrar hacia las células. Por lo tanto, se queda la glucosa en la corriente sanguínea. Entonces cuando nos medimos la glucosa sale muy alta, sale que tenemos mucha azúcar en la sangre porque no pudo entrar esta glucosa adentro de las células por causa de la resistencia a la insulina. Y si nosotros entendemos este concepto de lo que es la resistencia a la insulina, vamos a poder entonces empezar a cambiar nuestra mentalidad de que para revertir la diabetes necesitamos revertir la resistencia a la insulina. Y si la resistencia a la insulina era causada por tener ya sea mucha grasa en el cuerpo o mucha grasa en la dieta, ¿cuál será entonces la solución para revertir la resistencia a la insulina? Tendríamos que nosotros ver esos dos factores, ¿cierto? Mucha grasa en el cuerpo, mucha grasa en la dieta, porque sabemos que cuando esto sucede, lo que pasa es que el páncreas, entonces, a pesar de que produce mucha insulina, aún así vemos que la insulina no funciona bien. Tenemos que tratar de este problema. No es falta de insulina al principio del problema, como ustedes ven. La insulina es más que abundante. Mucha gente piensa que la diabetes viene por falta de insulina. Y eso pudiera suceder tal vez, bueno, número uno, la diabetes tipo 1, pero también cuando esta situación que ustedes ven en pantalla, que es la resistencia a la insulina, se permite que continúe por años, décadas, al punto que ya el páncreas no produce suficiente insulina y entonces ahí hay un problema de que puede haber una dependencia en la insulina. Ahora, también entonces dimos un resumen la vez pasada de cuáles eran entonces las causas principales de la resistencia a la insulina: ingerir o acumular un exceso de energía, es decir, grasa, y no quemar ese excedente de energía o de grasa en el cuerpo porque tenemos falta de ejercicio, tenemos ese sedentarismo lamentablemente que nos lleva a no solamente la diabetes, sino muchas otras complicaciones de la resistencia a la insulina, ya sea que estén asociadas o no a la resistencia a la insulina, pero la alta presión, vemos trastornos de los lípidos, como por ejemplo el HDL bajo, el LDL alto, que es el colesterol malo, los triglicéridos muy elevados, vemos altos y bajos en el azúcar, incluso casos de hipoglicemia, por ejemplo, y vemos que también causa el aumento del riesgo de varias otras condiciones, por ejemplo, ataques al corazón, ataques cerebrovasculares o accidentes cerebrovasculares. Alzheimer's es una enfermedad que se pensaba no tenía absolutamente nada que ver, ¿verdad? Con la dieta ni nada de eso, pero ahora le llamamos la diabetes tipo 3. Entonces, parece que también hay una conexión bastante importante allí y sabemos que hay varios tipos de cáncer asociados también con la resistencia a la insulina. Entonces, podemos decir que para poder prevenir, controlar y revertir la diabetes, tenemos que irnos a la raíz del problema. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? La raíz del problema. La raíz del problema en este caso es la resistencia a la insulina. Si nosotros podemos dirigir nuestra atención a combatir el problema de la resistencia a la insulina, entonces podremos tener éxito en prevenir, incluso revertir
la diabetes tipo 2 y la prediabetes, e incluso ayudar a personas que tengan otros tipos de diabetes, como por ejemplo la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1.5, ahora resulta que existe ahora una diabetes 1,5, 1.5, que es la diabetes autoinmune latente en la edad adulta, es decir, es una combinación entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, porque tiene un componente autoinmune y en muchos casos la persona necesita tomar insulina para el resto de su vida, pero también hay resistencia a la insulina. Entonces eso, en esos casos se pueden mejorar mucho si prestamos atención a la alimentación. Lo que dijimos también la vez anterior es que hay una dieta, un tipo de alimentación que ayuda no solamente para revertir la diabetes, eso se puede hacer con varios tipos de dietas, pero no todos los tipos de dietas o tipos de alimentación ayudan en todos los aspectos de la salud. De hecho, podemos seguir la dieta keto, nos puede bajar la glucosa porque no estamos comiendo carbohidratos, pero podemos estar dañando nuestro sistema en muchas otras formas, por ejemplo, en el mismo sentido que aumenta la resistencia a la insulina. Entonces no estamos haciendo daño a largo plazo. Tal vez por el momento estamos poniéndole un parche a la herida, pero la herida más bien se está haciendo peor, no mejor. Entonces hablamos de que la ciencia nos ha comprobado que la única dieta realmente que ayuda no solamente a prevenir la diabetes, sino que a mejorar todas las otras enfermedades que están asociadas con un mal estilo de vida o un estilo de vida no muy saludable, es una alimentación basada en alimentos, primero que nada, no procesados y segundo, de origen vegetal. Entonces, mencionamos que este tipo de alimentos ultraprocesados, que tienen altas cantidades de harinas refinadas, de azúcar, de sal, de grasa, bueno, todo esto que ustedes ven en pantalla y mucho más, tratamos entonces de evitarlos lo más posible. Definitivamente estos no son alimentos, son procesados, son alimentos que son más bien, se puede decir, una combinación de químicos, no alimentos reales, no alimentos naturales. Lo otro que tratamos de disminuir lo máximo o incluso si es posible eliminar son los alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque número uno son muy altos en grasas, a menos que se le extraigan. Por ejemplo, si nosotros tomamos leche descremada, la leche descremada se le ha extraído la grasa, pero no de manera natural, o sea, tienen que sacarle la grasa para que sea baja en grasa, sino naturalmente la leche es alta en grasa. Y queso elaborado de la leche obviamente también, porque además está más concentrada la grasa en el queso que en la leche. Los huevos, la yema especialmente, tiene muchísimo colesterol. De hecho, más de 200 miligramos de colesterol por cada huevo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, además hay grasas saturadas y no hay ningún nutriente que tenga el huevo que no se puedan suplir en otras fuentes. Así que realmente no es algo extremadamente necesario que necesitemos consumirlo a fuerzas. No, no es así. Podemos conseguir las proteínas y otros nutrientes en otros lugares que tal vez no vengan con estas, se puede decir con estas, estos otros nutrientes que son negativos. Entonces, tal vez mejor obtenerlo de fuentes más saludables. Por último, las carnes rojas, blancas, o sea, carne de pescado, de aves, todas tienen las mismas características, aunque la carne roja es más alta en grasas saturadas, aún así las carnes blancas también tienen grasas saturadas, menos, pero tienen, y todas tienen colesterol. Entonces, si se puede disminuir al máximo, ojalá menos del 10%, idealmente menos del 5% de las calorías sería lo mejor. Y si quieres hacerlo 100% basado en plantas, una alimentación 100% basada en alimentos de origen vegetal, mejor, aún mejor, definitivamente. Todo esto viene muy explicado con mucho detalle en mi libro, que se llama Cómo decirle adiós a la diabetes, 6 pasos para poder revertir la diabetes. Lo pueden encontrar en Amazon o en mi página saludparahoy.com. Pero quiero también señalar que todos los sistemas, todas las dietas que mencioné, todos los tipos de alimentación que mencioné en el último tema, que se ha comprobado a ciencia cierta, pueden revertir la diabetes y mejorar la salud en todos los aspectos. Todos están basados en una dieta que no es baja en carbohidratos. Y eso es algo que tal vez puede confundir a muchos, porque muchas personas una vez que son diagnosticados con la diabetes, lo primero que le dicen es que tiene que bajar los carbohidratos, ¿sí o no? Les tienen que reducir el pan.
no más pan, no papas, no arroz, obvio, no dulces, obvio, no jugos ni refrescos, bebidas gaseosas, nada de eso. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros podamos revertir la diabetes consumiendo tantos carbohidratos? Bueno, es que la diferencia es el tipo de carbohidrato. De eso vamos a hablar muy en específico en este tema, porque lo vamos a hablar en detalle, o sea, qué tipos de carbohidratos son los mejores, cómo los diferenciamos. Pero lo que definitivamente no estamos hablando es una dieta baja en carbohidratos o alta, que ya sea, si es baja en carbohidratos, tiene que ya sea alta en grasas, como la dieta keto, o alta en proteínas, como dietas anteriores que se habían recomendado mucho. De eso no estamos hablando. Porque, por cierto, hay mucha información científica que nos dice que una dieta alta en grasa, fíjense ustedes lo que nos dice este artículo, con respecto a, bueno, está en inglés, pero les voy a traducir un poco lo que dice. Nos está diciendo aquí que la grasa en la dieta aumenta las concentraciones de glucosa y los requisitos de insulina en pacientes con diabetes tipo 1, que casi la mayoría de los personas con diabetes tipo 1 les dan una dieta alta en grasa y baja en carbohidratos muchas veces. Sin embargo, nos dice aquí que una dieta alta en grasa aquí nos dice, altera la sensibilidad a la insulina, o sea, nos hace necesitar más insulina si tenemos diabetes. Eso sucede con una dieta alta en grasa y realmente no es algo beneficioso a largo plazo. Pero sin embargo nos muestra este artículo aquí que una dieta alta en carbohidratos y alta en fibra, aquí nos dice high fiber, alta en fibra, una alimentación alta en carbohidratos, pero no cualquier carbohidrato, ¿se fijan ustedes? Tiene que ser alta en fibra, porque yo puedo estar tomando Coca-Cola todo el día, esto también son carbohidratos, pero no es lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de alta fibra. Y esto se hizo en los años 70 y ya se había empezado a descubrir en aquellos años que sí se puede revertir la diabetes tipo 2 siguiendo un tipo de alimentación alta en carbohidratos, no baja, no baja. Interesante porque no es muchas veces lo que escuchamos. Se ha confirmado con otros estudios, como que le mostré la última vez cuando hablamos acerca de la diabetes, cuando se comparó la dieta de los expertos, ¿ok? La Asociación Americana de Diabetes. O sea, todas las pautas, todas las normas que hoy se recomiendan para la diabetes. Y se comparó esto con una dieta basada en plantas, es decir, basada en alimentos de origen vegetal, pero no procesados. Y lo que se descubrió es que estos que comieron la dieta basada en plantas, a pesar de que no se les restringió las porciones, bajaron más de peso y controlaron mejor su glucosa en la sangre. Aquí la midieron por la famosa hemoglobina glicosilada, que es otra manera de medir la glucosa en la sangre. Y como dije anteriormente, sin controlar las porciones, o sea, sin reducir más tanto las porciones como en lo que ustedes ven aquí a mano izquierda, que es lo que recomiendan la mayoría de los expertos. Entonces, lo que estamos hablando es una dieta basada en esto que ustedes ven aquí. Alimentos en su estado, en su forma más natural. Legumbres, por ejemplo, lo que son los porotos o frijoles, también le llaman aquí en Estados Unidos, porque en Centroamérica y en México se llaman frijoles. Las papas, el camote, las verduras, obviamente, las frutas incluso. Vamos a hablar de eso un poquito más. Pero quiero hacerles notar esta gráfica. Miren ustedes lo que pasa cuando comemos una comida baja en fibra, que es la línea roja, y una comida alta en fibra, que es la línea azul. Y aquí está el cambio en la glucosa, en los niveles de glucosa en la sangre, ¿ok? Si consumimos una comida baja en fibra, fíjense ustedes lo que pasa con la glucosa en la sangre. ¿Ven cómo sube mucho más rápido? ¿Ven ustedes eso? ¿Ven la diferencia cuando comemos una comida alta en fibra, la azul? ¿Ven que es casi el doble? Ahí, bueno, aquí no está muy medido así, pero el punto es el siguiente. Cuando nosotros comemos una dieta alta en fibra, escuchen bien, la glucosa no se dispara
como cuando yo me tomo una Coca-Cola o me como un pastelito o algo así como un flan o algo así, leche condensada, no sé, esas cosas como mucho azúcar. Cuando yo consumo algo que no tiene fibra y tiene mucho azúcar, se dispara la glucosa, se dispara. Pero cuando yo consumo un alimento alto en carbohidratos, pero con mucha fibra en su estado más natural, ven ustedes que aumenta la glucosa de una manera más gradual y también baja de manera más gradual. Y eso es lo normal. Eso es la manera como fuimos diseñados para que funcione esto. ¿Ok? Entonces, la fibra juega un papel fundamental en esto. Fundamental. No lo puedo exponer de manera más clara. Es muy, muy importante. La fibra tiene el efecto, como nos dice este estudio, de reducir la glucosa y los lípidos en la sangre. No solamente los diabéticos, sino de cualquier persona. La fibra es extremadamente importante, no lo puedo enfatizar suficiente porque es muy, muy importante. Por eso cuando yo utilizo el modelo del plato que ustedes ven en pantalla, no solamente digo carbohidratos, sino carbohidrato alto en fibra. Esa es la característica que debemos siempre pensar. No es solamente hablar de pan, es hablar de pan siempre integral. No es solamente hablar de arroz, es siempre arroz integral. ¿Se fijan ustedes la diferencia? Hay un poquito de cambio de mentalidad allí, porque tal vez nosotros estamos acostumbrados a consumir carbohidratos, pero refinados. Harinas refinadas, pan blanco, arroz blanco, todo tipo de alimentos altamente procesados, incluso cereales de caja, esos para el desayuno, son bastante procesados en muchos casos. Y fíjense ustedes aquí también, la otra cuarta parte aquí del plato. Proteína, pero no cualquier proteína, ¿se fijan ustedes? Aquí está la diferencia también con el otro sistema, el sistema típico que aquí en las proteínas le van a poner una pechuga de pollo, un pedazo de carne, un pedazo de pescado. Aquí vemos un poco diferente, porque miren ustedes lo que dice aquí, proteínas, pero ¿qué tipo? No cualquiera. Proteínas altas en ¿qué cosa? En fibra. ¿Qué tipo de alimentos tienen proteína y también fibra? O sea, altas proteínas, porque muchos alimentos tienen proteína, pero que son buenas fuentes de proteína. Vamos a decir un ejemplo. Las legumbres, como los porotos, ¿verdad? Los garbanzos, las lentejas, esos son legumbres. Las nueces y las semillas, por ejemplo, las almendras, las nueces, todas esas cosas, también son excelente fuente de proteína, pero menos que las legumbres. El tofu, ¿lo conocen eso? El tofu está hecho de poroto de soya, es una legumbre la soya. Se extrae, se hace una leche, se le extrae la leche, ¿verdad? A la soya, se cuaja, se hace como en un moldecito, deja escurrir el agua y ahí, eso es tofu, es una proteína vegetal, ¿ok? Entonces, todos estos son ejemplos, las arvejas, por ejemplo, las habas, no sé, los porotos negros, de todos los colores que ustedes quieren imaginarse. Todos esos son excelentes fuentes de proteínas, especialmente las legumbres, proteínas altas en fibra. Eso es muy importante entonces recalcar. ¿Ok? Entonces estamos hablando de tres grupos principales. Como ustedes ven aquí, está dividido en tres, ¿sí o no? El plato, tres, ¿sí o no? Ya. Entonces, primer grupo, frutas y o, yo le digo y o, porque yo por lo menos no los combino. Hago una comida con fruta, otra comida con vegetales, y la verdad es que solamente como 2 veces al día, así que 2. Ahora ustedes tal vez hagan 3. Hagan una con fruta, 2 con vegetales. Perfecto. Si ustedes lo quieren mezclar, ya queda, se puede decir, a decisión de cada persona. En algunas personas podría causar malestar estomacal, tal vez no todas. Entonces depende de cada persona. ¿Ok? En algunas personas podría causar malestar estomacal. Ahora, cuando hablo de vegetales, cuidado, porque no me refiero a papas, no me refiero a choclo o maíz. Esos son fuentes de carbohidrato principalmente. Cuando hablo de vegetales, hablo de vegetales bajos en almidón. Entonces aquí ustedes tienen algunos ejemplos, por ejemplo, no sé, la berenjena, la lechuga, el repollo, los porotos verdes, la cebolla. Esos son generalmente alimentos bajos en almidón. Y es importante distinguir esa diferencia porque los altos en almidón vendrían siendo la categoría de los carbohidratos. ¿Ok? Entonces ese es un grupo principal y quiero recalcar que debería ser el grupo que ocupe más volumen.
Ese es otro problemita que tenemos, que yo me hago mi desayuno, por ejemplo, me hago una avena ya muy bonita y le pongo 2 o 3 moras, y con eso sería la fruta del día. No es suficiente, amigo. Tienes que comer mucha fruta. ¿Saben ustedes cuántas porciones de frutas y vegetales tenemos que consumir por día? Por lo menos antes aquí el gobierno norteamericano decía 5 a day. Significa 5 al día, ¿ya? Pero ¿saben ustedes que eso ya dejó de ser válido? Ahora el mismo gobierno norteamericano, que no son los pioneros de la salud tampoco, pero el mismo gobierno norteamericano dice, los 5 que te decíamos antes no es suficiente. ¿Y saben ustedes cuánto porcentaje de personas en este país comen 5 porciones al día? Como el 2%. O sea, como el 98% de las personas ni siquiera comen 5 al día. Y ahora el gobierno mismo dice, eso no es suficiente, tienen que ser 6 a 9. Porque la evidencia científica es tan clara de que necesitamos consumir especialmente más vegetales. Las frutas son fáciles de comer, qué rica la fruta es dulce, una pera, una cereza, una manzana, las frutas rojas del bosque, por ejemplo. Qué rico, los mangos, mi favorito. Exquisita la fruta, ¿sí o no? Es súper rica, es fácil de comer, pero los vegetales, un poquito más difícil. Y déjenme decirle, yo como cristiana considero que consumir vegetales es muy importante porque hasta la misma Biblia, cuando Dios le dijo a Adán que ya no iba a poder comer del árbol de la vida, ¿se acuerdan? Después del pecado, el capítulo 3 de Génesis. ¿Saben qué le agregó Dios a la dieta? Acordémonos. Le dijo, y comerás hierbas del campo. Y no era por castigo tampoco, no es castigo. Lo que pasa es que nuestros cuerpos necesitan los nutrientes de los vegetales. Los vegetales son los alimentos con más alta densidad nutritiva que cualquier otro alimento. ¿Sabían ustedes eso? Más, lo voy a repetir para que se acuerden, más alta densidad nutritiva, es decir, más nutrientes por caloría que cualquier otro alimento. Por eso que es vital agregar muchas porciones de vegetales por día. Estamos hablando entre fruta y vegetales mínimo 6 porciones. Una porción, una fruta mediana es una porción, o una taza más o menos de fruta picada, por ejemplo. Igual los vegetales alrededor de una taza, a menos que estén cocidos, entonces a lo mejor media taza, pero mientras más mejor, ¿ok? Ahí tenemos que utilizar nuestra mentalidad, que a veces nos sentimos privados cuando nos dicen coma menos, coma menos, coma menos, pero aquí no. En el caso de los vegetales, come más, come más, come más, ¿ok? Así que eso es buena noticia, puedes comer más vegetales. Ok, pasemos al siguiente gran grupo, que son los alimentos altos en carbohidratos o almidones. Almidones, altos en fibra, esa es la clave. Puede ser granos o cereales integrales. Mencionamos la avena, mencionamos el arroz, debe ser integral. Lamentablemente, la evidencia científica, los estudios, nos han mostrado que el arroz blanco, lo siento decirles, lo siento mucho, no se me enojen, por favor, el arroz blanco aumenta el riesgo de diabetes. I'm so sorry, como decimos aquí en inglés, sorry, pero la verdad es que así es, lo siento. El arroz integral es el único que reduce el riesgo de la diabetes. El arroz blanco no, lo aumenta más bien. ¿Ok? Y a otros granos cereales integrales que a mí me encantan. ¿Saben cuál es mi favorito? O uno de mis favoritos, voy a decir. La quinoa. Me encanta la quinoa. Excelente cereal. Es un pseudo cereal, ¿verdad? Porque viene de otras plantas, pero no importa. Las características nutritivas de la quinoa son maravillosas. Tienen no solamente mucha fibra, muy buena fuente de proteína, excelente cantidad de minerales y vitaminas, excelente. Aquí en Estados Unidos contamos con otro muy parecido a la quinoa, pero más chiquitito, que se llama amaranto. Se usa mucho en México, me imagino que pueden haber también en Sudamérica, en algunas tiendas naturistas, por ejemplo. Me encanta, me fascina el amaranto, el trigo sarraceno, el trigo normal, sin ser pulverizado en harina, cuesta bastante cocinarlo, hay que dejarlo reposando en agua, o sea, en agua, ¿verdad? Toda la noche y después cocinarlo por harto rato, pero queda riquísimo. La avena, excelente. Bueno, hay muchos cereales o granos integrales, pero hay otros vegetales altos en carbohidratos o en almidón, como el choclo o el maíz fresco,
como las papas, el camote, y etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas más. La yuca se come en algunos lugares, ñame, muchas otras cosas. Bueno, entonces ustedes ya me entienden, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Estamos hablando de alimentos altos en almidón. Ok, siguiente son los alimentos altos en proteínas vegetales que también tengan fibra. Entonces mencionamos las legumbres probablemente es la mejor fuente, pero también el tofu mencionamos, los frutos secos oleaginosos como las almendras o las nueces, excelentes, ¿cierto? Muchas semillas también tienen proteínas, así que hay muchas, muchas cosas. Ok, vamos entonces a explicar un poquito más acerca de los carbohidratos, ok, los alimentos con almidón deberían ser la parte principal de la dieta en el sentido de las calorías, no del volumen. El volumen vimos que ocupan alrededor de una cuarta parte, tal vez se puede eso servir acompañado con un pedazo de pan, por ejemplo. Entonces, tal vez el cuanto a las porciones no sería lo más grande de volumen, pero sí de calorías, porque tienen más concentración de calorías. Entonces, un 60 o 65% de las calorías que venga de los carbohidratos es no solamente normal, sino que es deseable, o sea, es lo que se recomendaría. ¿Ok? Ahora, con respecto a los carbohidratos, dije anteriormente que hay que hacer una distinción. No podemos decir la palabra carbohidrato y no distinguir de qué estamos hablando, porque hay carbohidratos, por ejemplo, complejos, y hay carbohidratos que son carbohidratos no complejos, simples, como el azúcar. El azúcar es un carbohidrato simple, pero el carbohidrato complejo es el almidón. Entonces, todos estos alimentos que ustedes ven aquí, el pan, los fideos o pastas, el arroz, son carbohidratos complejos. Debemos de buscar los que son altos en fibra, no los carbohidratos refinados. ¿Okay? Aquí la diferencia es muy importante. Los que no son refinados son los que necesitamos, los refinados como el pan blanco, no, y ojalá sean naturales en su estado más natural posible. Hablamos también de las azúcares. ¿Es mal el azúcar? ¿Es mal el azúcar? Depende. Si la comes en la fruta, donde viene en su paquete natural que Dios hizo, que ese paquete contiene fibra, minerales, vitaminas, antioxidantes, fitonutrientes, entonces perfecto. Dios lo puso ahí en las proporciones correctas y protegidos con esa fibra, ¿te fijas? Pero si nosotros extraemos ese azúcar, la cristalizamos y hacemos una sustancia blanca, un polvo blanco se puede decir, y eso se lo echamos a la comida, eso ya no es un alimento. Permíteme decirte, ojalá no te me ofenda, pero eso no es un alimento, eso es una sustancia adictiva, porque el azúcar es adictiva. Eso sería tema para otra ocasión, pero el azúcar se ha comprobado, es tanto más adictiva que muchas drogas, opiáceos como la heroína, estimulantes como la cocaína. El azúcar está al mismo nivel de adicción. Entonces yo no lo recomiendo, el azúcar refinada para nada. El azúcar natural que viene en las fibras, como te digo, ya viene en un paquete que Dios hizo, con todas las proporciones correctas de los nutrientes que deben venir acompañando el azúcar, como la fibra principalmente, pero todas las otras vitaminas, minerales, etcétera, ¿ok? Entonces, este es el tipo de carbohidrato que necesitamos concentrarnos, las frutas y en los almidones no refinados, ¿ok? La confusión empieza porque muchos piensan que los carbohidratos engordan, que todos los carbohidratos engordan. Las papas engordan, el pan engorda, pero no hacemos distinción entre los carbohidratos naturales y los carbohidratos refinados. A los diabéticos se les recomienda comer menos carbohidratos. Ya hablamos de por qué eso no necesariamente es cierto, porque si estamos siguiendo una dieta como la que nos ofrecen muchas veces como para los diabéticos, lamentablemente ese tipo de alimentación no se ha comprobado que puede revertir la diabetes. Entonces debemos concentrarnos en alimentos que sí nos pueden ayudar. Muy bien, ok. Pasemos a las proteínas entonces. ¿Es necesario comer carne para obtener proteína? Porque eso venimos escuchando mucho, ¿sí o no? Pero ¿dónde vas a sacar la proteína si te haces vegetariano? Te vas a hacer muy flaquito, vas a estar desnutrido. Las proteínas son esenciales, definitivamente son esenciales para la formación de tejidos, reparación de tejidos, para los anticuerpos, enzimas, hormonas, etc. Muy importantes, sí, definitivamente las necesitamos obtener y comerlas a diario. Pero hay que distinguir en cuanto a la cantidad y calidad de proteínas que necesitamos consumir, porque realmente la mayoría de las personas en el mundo moderno, occidental, consumen un exceso de proteínas y eso puede llevar a daños en los riñones, a artritis, osteoporosis, gota, muchos otros problemas con el exceso
de proteína con respecto a la calidad de las proteínas. Antes se pensaba que comer carne, especialmente carnes rojas, y comer huevo eran las proteínas de más alta calidad. ¿Sí o no? Ahora sabemos que eso no es verdad. Las proteínas de más alta calidad son las proteínas vegetales. ¿Saben por qué? Número uno, porque no tienen colesterol. Entonces los porotos o frijoles, las legumbres en general, no tienen colesterol. Tienen mucha fibra, no tienen grasas saturadas. Y ahora que ya sabemos mucho más de nutrición de lo que sabíamos 100 años atrás, ahora entendemos el concepto de que las proteínas vegetales proveen adecuadamente para todas las necesidades humanas y son mucho más saludables que las proteínas animales, por todas las razones que ya mencioné. Ahora, antes se pensaba por un tiempo que si solamente consumíamos, si éramos vegetarianos, vamos a decir, y solo consumíamos proteínas vegetales, que había que combinarlas en cada comida de cierta manera para poder obtener todos los aminoácidos necesarios. Ahora, salió como que quedé mudo. Ok, si tú quieres comer puros frijoles o puros porotos en una comida y a la otra comida comer arroz, está bien, no es necesario consumirlas en cada, o sea, mezclarlas de una manera específica en cada comida, ¿ok? Hablemos un poquito con respecto al exceso de proteína, porque esto puede ser un problema, como dije anteriormente, y hoy en día esto es una cosa que se enfatiza mucho, por ejemplo, en los atletas, personas que levantan pesas, que quieren tener más masa muscular, se les empuja mucho a comer más proteínas, más proteínas, más proteínas, incluso suplementos de proteína. Pero déjeme decir que hay ciertos peligros, como mencioné. El exceso de proteína puede llevar a enfermedades autoinmunes, artritis, problemas al hígado y los riñones, osteoporosis y muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque el exceso de proteína produce ácido en el cuerpo, el cual tiene que ser neutralizado de alguna manera, y lo que hace el cuerpo es que suelta calcio de los huesos para neutralizar ese ácido. Entonces, consumir exceso de proteína hace perder calcio en la orina y puede llevar a enfermedades como la osteoporosis, puede llevar problemas en los riñones. No recomiendo exceso de proteína y realmente no es necesario si tenemos una dieta variada siguiendo el modelo del plato. No es necesario porque vamos a estar consumiendo suficientes proteínas vegetales para suplir todas nuestras necesidades, que generalmente es un 10 al 20% de las calorías, aunque nadie necesita contar calorías si tú sigues el modelo del plato. Y si obtienes suficientes proteínas vegetales, como leguminosas, granos, nueces, semillas, no necesitas preocuparte contar gramos de ninguna cosa. Lo que sí yo diría es evitar lo más posible las proteínas de origen animal, porque aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer y otras enfermedades, porque tienen mucha grasa saturadas y colesterol. ¿Ok? Eso es muy importante. Esos son los tres principales grupos: las frutas y los vegetales, los carbohidratos y las proteínas. Pero también es muy importante un grupo pequeñito, o sea, en cantidad pequeñita, que son las grasas. ¿Ok? Esto sería como un acompañamiento al plato este que ustedes vieron, porque la cantidad que necesitamos es más pequeña. Yo no recomiendo una dieta libre de grasa o cero grasa, pero sí moderada la cantidad, no mucha, porque si me como 3 paltas al día es mucha caloría, ¿okay? Eso es mucho. 1 kilo de nueces es mucho, pero sí como 30 gramos al día de, por ejemplo, nueces o almendras, que es alrededor de lo que cabe en un puño, media palta, una palta, tal vez máximo, estamos bien, ¿ok? Pero sí es importante consumir las grasas para poder absorber ciertos nutrientes que de otra manera no serían absorbidos completamente, como las vitaminas que son liposolubles. Pero es peligroso consumir un exceso de grasa, entonces tenemos que tener cuidado de no consumir exceso de grasa, porque sí puede llevar al sobrepeso, la obesidad y todas las otras enfermedades relacionadas con el exceso de grasa en el cuerpo. Um, y lamentablemente ahora consumimos más grasa que nunca. En Estados Unidos alrededor de un 40% de las calorías debería ser la mitad. Entonces, hay mucha también confusión con respecto a las grasas. De hecho, hice una presentación hoy en la mañana en un congreso de alimentación basada en plantas, y es una de las preguntas que surgió. ¿Qué hacemos con la grasa, con el aceite de coco, por ejemplo? Y hay confusión con respecto a eso, porque muchas personas piensan que ciertos aceites deberían ser consumidos en altas cantidades, como por ejemplo el aceite de oliva. Ahora, si tú tienes que escoger entre manteca de puerco y aceite de oliva, obviamente el aceite de oliva es más saludable. No hay
no hay duda con respecto a eso. Pero todos los aceites, ya sea de oliva, o aceite vegetal, aceite de maíz, aceite de lo que tú quieras, todos los aceites tienen alrededor de 120 calorías por cucharada, ¿ok? 120 por una cantidad así, que no te llena, no te satisface, solamente agrega calorías. No tiene fibra, ningún aceite tiene proteínas, ningún aceite tiene minerales, tal vez pequeños rastros de ciertas vitaminas en algunos aceites. Si vas a usar aceite, yo te diría muy pocas cantidades, no pasar de tal vez de máximo una cucharada al día y ojalá un aceite prensado en frío que no sea muy refinado. Pero es mejor obtener las grasas de otro tipo de alimentos, los alimentos que están enteros, alimentos como el aguacate o palta, las nueces, las semillas. ¿Por qué? Porque no han sido extraídos, no han sido refinados, no le han hecho nada. ¿Te fijas? Tú puedes ir a sacar una palta de un árbol, pero puedes ir a sacar una botella de aceite de oliva de un árbol, una aceituna sí, pero no en la botella de aceite de oliva del árbol, ¿verdad que no? Porque está refinado, está procesado. Esa es la diferencia. Entonces, usar aceites al mínimo, ojalá, si se eliminan, no hay problema. Utilizas las grasas que son más naturales. Una que me gusta a mí mucho son la linaza y la chía. Molerlas, cualquiera de las dos, molerlas, porque tienen, número uno, un tipo de fibra muy bueno, que es la fibra soluble, que también están las legumbres y otros alimentos como la avena, pero tienen mucha cantidad de fibra soluble. Y número dos, porque el tipo de grasa que tiene es muy especial, se llama ácidos grasos omega 3, un tipo de grasa poliinsaturada que es muy beneficiosa, al contrario de los aceites que son muy altos en grasas poliinsaturadas omega 6, y de esas tenemos un exceso en nuestra dieta, y esas son proinflamatorias, y los aceites las tienen, mientras que las grasas omega 3 son antiinflamatorias y no obtenemos suficiente porque son más difíciles de encontrar. Entonces yo te recomendaría 1 a 2 cucharadas al día de una de estas dos porque tienen suficientes ácidos grasos omega 3. Con respecto al aceite de coco, que no se me olvide, no lo recomiendo. Número uno, porque es aceite refinado y no tiene fibra, no tiene proteína, nada de eso. Pero segundo, porque el aceite de coco como alimento, si te lo quieres echar en la piel y hacerte cremas, no hay problema. Pero si lo consumes, tiene más grasas saturadas que la manteca de puerco, como el doble casi. Entonces, algunos de nosotros no consumimos manteca de puerco porque consideramos que bíblicamente no es aceptable comer el puerco por pasajes que se encuentran en Levítico. Lo consideramos algo inmundo y no lo consumimos. Pero nutricionalmente hablando, el aceite de coco es peor para tus arterias porque tiene más grasas saturadas, ¿ok? Ojalá no se me ofendan si usan, traten de reducirlo porque realmente es muy alto en grasas saturadas. Yo mejor recomiendo las grasas que son poliinsaturadas o monoinsaturadas, que son las que están en las plantas. Aunque el coco es una planta, es una de las dos excepciones de plantas altas en grasas saturadas. Mejor este tipo de grasas no saturadas. ¿Ok? Ok, entonces, para balancear la comida, yo le digo a los diabéticos, utilicen el método 3-2-1 porque así te acuerdas más o menos de cuántas porciones de cada cosa en cada comida. Cada comida, 3 porciones de frutas o vegetales. Ojalá cada comida, 3 porciones de frutas o vegetales, ya sea una taza de fruta, o sea, 3 tazas de frutas en la mañana. Sería lo ideal. ¿Te parece mucho? Mucha gente se asusta. Pero es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, comer menos las cosas que nos dañan, comer más de las cosas que son buenas. Es bueno comer más fruta, es bueno comer más vegetales. Ok, 3 porciones, ojalá en cada comida, 2 porciones de almidones altos en fibra, es decir, vamos a decir, por ejemplo, y las porciones son chiquitas, porque como el arroz, por ejemplo, es arroz de 1/3 de taza. Entonces, 2/3 de taza ya es suficiente para una comida, ¿ok? De arroz. Y una porción de proteínas altas en fibra, que es como media taza de legumbres, de lentejas, por decir así. Entonces, eso sería un buen método de acordarse cuántas porciones cada comida, ¿ok? Si te da hambre, come un poquito más. Si tienes hambre, come. No tengas miedo a comer. Come, pero en las mismas proporciones. A veces cuando nos servimos el segundo, cuando nos queremos repetir algo, nos repetimos de lo que nos gusta más y casi nunca nos acordamos de las ensaladas, ¿cierto? Eso casi nunca lo repetimos. Pero eso también deberíamos comer con esa proporción en cada una de nuestras comidas, ¿ok? Recordando siempre que las frutas o vegetales deberían ser la parte principal. Si tú respetas todo esto, y sigues un método así de alimentación y tienes sobrepeso, es muy probable que vas a bajar de peso sin ni siquiera hacer gran esfuerzo.
Ahora, algunas personas se preocupan y me dicen, pero María José, yo soy muy flaca, muy flaco. No quiero bajar más de peso. Bueno, si es que tú no tienes que bajar de peso, no vas a bajar de peso. Si más que lo que hace este tipo de alimentación es normalizar el peso. Entonces, tal vez si estás bajo de peso, puedes subir, si estás muy bajo, pero si estás alto de peso, puedes bajar sin tanto esfuerzo. Entonces, lo que hace es normalizar tu peso, al que el peso ideal. Y no estamos hablando también por producto, por algún problema de estética. No, no, no es, lo que estamos hablando aquí es de salud. Lo que necesitamos es tener buena salud y tener exceso de peso nos pone a riesgo en nuestra salud, nos pone a riesgo de muchas enfermedades. Por eso que es tan importante hablar del peso, pero hablar en el contexto de la salud. ¿Ok? Ok, quiero mencionar algunas cositas más antes de que se nos acabe el tiempo, porque dijimos que esto es un estilo de vida. Para realmente poder revertir la diabetes o prevenir la diabetes, digamos que tenemos prediabetes o que ya tenemos el azúcar elevada, que no está más arriba de lo óptimo, no sé si se acuerdan el primer tema cuando hablamos de lo óptimo, menos de 85, la glucosa en ayunas. Si te salió más de 85 ya varias veces, entonces es posible que tu glucosa esté muy alta, ya tengas un poco de resistencia a la insulina. Y para eso, ¿cómo combatirlo? Con un estilo de vida. Podemos comer una dieta perfecta y ¿qué pasa si no hacemos ejercicio? Por ejemplo, que hablamos que el ejercicio es la segunda clave con respecto a cómo revertir la diabetes. ¿Se acuerdan que dijimos? El ejercicio es muy importante porque el ejercicio utiliza el exceso de grasa, utiliza el exceso de energía que hemos acumulado, si es que la hemos acumulado, y si tenemos diabetes, es muy probable que estemos acumulando exceso de energía que se va almacenando en forma de tejido adiposo, o sea, grasa. Y hablamos de dos tipos de ejercicios que son dos tipos de ejercicios que es muy importante. Número uno, hablamos del ejercicio cardiovascular, es decir, ejercicio aeróbico, como por ejemplo, caminar. Perfecto, es lo más fácil, está al alcance de cualquier persona, lo único que necesitamos es un buen par de zapatos y más allá nada. Ahora que si tú prefieres correr o trotar, perfecto. Si tú prefieres andar en bicicleta, no hay problema. Si tú prefieres utilizar una caminadora en tu casa, una elíptica, algo así, o te gusta ir al gimnasio, aunque ahora no creo que haya muchos gimnasios abiertos, pero bueno, si tú prefieres eso, bueno, entonces, si te gusta nadar, nadar, está bien. Todas esas son buenas actividades cardiovasculares. ¿Cómo podemos distinguir una actividad cardiovascular? Bueno, generalmente vamos a respirar un poco más rápido y los latidos del corazón van a aumentar porque estás haciendo ejercicio. Si estamos caminando como a 0,000 kilómetros por hora y entonces a lo mejor no es suficiente ejercicio, pero suficiente como para que tú sientas que estás haciendo suficiente esfuerzo físico. Y eso puede variar de persona a persona. ¿Cuánta cantidad de tiempo? Bueno, lo ideal sería para diabéticos, creo que ya lo dije la vez anterior, lo voy a repetir ahora para repaso, lo ideal para diabéticos es caminar después de las comidas. Entonces, si comes dos comidas, dos caminatas, tres comidas, tres caminatas, y del tiempo dependería de ahí de cuántas caminatas haces. Entonces, ojalá en total durante el día lo ideal, lo mínimo, vamos a decir, media hora al día, pero realmente si empiezas con media hora sería bueno ir aumentando hasta llegar a una hora al día. De hecho, algunas personas una hora y media incluso, porque si realmente tienen problemas de bajar de peso, entonces eso les ayudaría aún más. Pero yo diría entre 45 a 60 minutos, vamos a decir, ¿ok? ¿Cuántos días por semana? Esta pregunta me la hacían mucho cuando trabajaba en una clínica y siempre estaba tratando con pacientes con diabetes, obesidad y alto colesterol, todas esas cosas. Me decían, ¿cuántos días tengo que caminar? Y yo les hacía una broma, ¿ok? Esto es broma, pero le decía lo siguiente, ¿cuántos días comes? Los días que comas, caminas, ¿qué te parece? Es broma, pero hasta cierto punto tiene un poco de verdad, ¿sí o no? Porque si estamos comiendo, que sí que estamos adquiriendo toda esa energía, ¿y cómo la vamos a gastar si estamos sentados todo el día? Necesitamos hacer ejercicio físico. Ahora, si tú te dedicas a un trabajo que tienes que hacer mucha actividad física en la construcción, por ejemplo, en el campo, hay actividades físicas que ya requieren, o sea, trabajos que requieren actividad física, bueno, tal vez no necesites tanto ejercicio. Depende de cada persona, ¿ok? Entonces, eso con respecto a el ejercicio cardiovascular, ojalá diario, mínimo unos 5 días.
pero mientras más mejor, o sea, mientras más mejor, esa es la verdad. Si haces cambios pequeños, vas a ver resultados pequeños. Si haces cambios grandes, vas a ver resultados grandes. Ok, el segundo tipo de actividad física que quiero mencionar es el ejercicio de resistencia muscular. Aquí ven ustedes una señora, no joven, haciendo sus ejercicios. ¿Saben qué edad tiene ella? ¿Quieren que les diga qué edad tenía esta señora cuando le sacaron esta foto? ¿Quieren que les diga? Les voy a decir, esta es una señora habitante de una ciudad muy conocida para los que conocen de la longevidad. Es una ciudad que se encuentra aquí en Norteamérica, el único lugar con más longevidad en toda Norteamérica. Está aquí en el estado de California, donde yo vivo, al sur, se llama Loma Linda. Loma Linda, California, y esta señora es habitante de este lugar donde viven las personas más longevas de toda Norteamérica. Cuando le sacaron la foto, la señora tenía 101 años, ¿ok? Y ustedes la ven muy feliz levantando sus pesas. O sea, nunca es tarde. Ese es el punto principal. Nunca es tarde para comenzar. Tú puedes empezar hoy mismo. Consulta con tu doctor si es necesario, especialmente si tiene algún problema de alguna enfermedad, consulta. Pero empieza de a poquito. Si no quieres levantar pesas, empieza con una botellita, por ejemplo, alguna crema, alguna cosa que te ponga un poco más de peso, ya después con el tiempo puedes ir aumentando más, o puedes hacer jardinería, como dijimos la última vez, excelente, una huerta, trabajar, muy buen ejercicio físico. Ok, aparte de la dieta y del ejercicio, quiero simplemente mencionar algunas cositas más, dos factores más que son muy, muy importantes para revertir la resistencia a la insulina, y esta vez simplemente no se mencionan con respecto a la diabetes. Número 1, obtener suficiente sueño. Si tuviera tiempo, le mostraría los estudios científicos que muestran que las personas que no duermen bien les sube la glucosa. Están más a riesgo de diabetes si no duermen las horas que corresponde cada noche dormir mínimo 7 horas por noche por adulto. Los niños necesitan más. Los jóvenes y niños necesitan a veces 9, incluso los niños a veces hasta 10 horas de sueño. Entonces, si no le estamos dando suficiente oportunidad de dormir o porque estamos toda la noche con esto, estas pantallas azules nos quitan el sueño. Es la luz azul que tienen los teléfonos, los tablets, todo esto y el computador mismo, tienen luz azul que quita el sueño. Porque es el mismo tipo de luz que es cuando uno se levanta en la mañana y sale afuera y ve el cielo azul y el sol, es el mismo tipo de luz. Reduce la producción de melatonina en el cerebro, por lo tanto te reduce la calidad de sueño y a veces no duermes bien. ¿Okay? Entonces es muy importante obtener suficiente sueño. Si para eso tienes que cerrar bien las cortinas, que no entre nada de luz, ir bajando las luces antes de ir a acostarse, no tomar café en la noche, especialmente hay personas que no sé cómo, pero toman café, té en la noche y eso te quita la calidad de sueño en casi todos los casos. Ok, entonces, suficiente sueño, mínimo 7 horas en los adultos, ojalá 8, en los niños más todavía. Y lo otro que quiero mencionar, que es muy, muy importante con respecto al estilo de vida que ayuda a reducir la diabetes, a revertir la diabetes, es evitar el estrés. Y esto es muy difícil hoy en día. Pero lamentablemente, cuando tú tienes estrés, suben ciertas hormonas en tu cuerpo. La más conocida es el cortisol. Cortisol te sube el azúcar. De hecho, aquí en Estados Unidos hay muchas personas de México, ¿ok? Y hay una creencia, y tal vez en Perú, en Sudamérica, no sé, yo vivo muchos años aquí en Estados Unidos, así que no estoy segura si esta creencia existe en Sudamérica, sí o no. Pero en México hay una creencia de que la diabetes viene por un susto. Entonces muchas personas que han llegado aquí a consultarme me dicen, ay, fíjese que a mí me dio la diabetes porque me dio un susto, fíjese que tuve un accidente y no sé qué pasó y por eso me vino la diabetes. No es que el susto produzca la diabetes. Lo que pasa es lo siguiente, que la persona ya probablemente era prediabética o ya tenía tendencia a tener alta azúcar y le dio tuvo alguna experiencia muy traumática, el susto, ¿ok? Y esa experiencia traumática le subió tanto el cortisol que entonces ya llevó el azúcar, la glucosa, a ya sobrepasar los niveles anteriores a un nivel ya de diabético y le diagnosticaron la diabetes. Entonces piensa que la diabetes le vino por el susto, pero la diabetes no venía por el susto, venía por un estilo de vida equivocado, pero el estrés extremo especialmente le sube el cortisol de tal manera que entonces puede llegar a ser diagnosticado. Pero el estrés crónico es igual de malo.
Entonces tenemos que, ahí donde para mí, por lo menos, para mí, ¿ok? Entra la parte espiritual. La importancia de tener una base espiritual. Porque si tú tienes, por ejemplo, si vas a una iglesia, por ejemplo, ya tienes un equipo de apoyo ahí en la iglesia. Entonces tienes amigos, tienes personas que se van a preocupar por ti, si tienes problemas, tienes a Dios. O sea, ya tener esa creencia espiritual y depender, como por ejemplo los alcohólicos anónimos que utilizan el poder, alto poder, ¿verdad? Esa, apelar a ese poder más alto para ayudarnos en nuestros problemas, nuestras adicciones. Eso simplemente ya te cambia la percepción de la vida, te cambia la percepción de los problemas que estás pasando, entonces te ayuda a superar. ¿Okay? Entonces, cualquier manera que tú puedes encontrar espiritual de superar no solamente los problemas, porque a veces los problemas son muy difíciles de superar, pero la percepción de nuestro problema, ahí está la clave, es la percepción. La espiritualidad te ayuda a ver los problemas de una manera más positiva. Entonces, tener pensamiento positivo, tener optimismo, todas esas cosas son muy importantes para reducir el estrés. ¿Ok? Entonces, yo les apelo a ustedes a que busquen maneras, si no tal vez pertenecen a una iglesia, por lo menos buscar alguna fuente de apoyo espiritual, mental, psicológico, para encontrar entonces un alivio, una manera de manejar el estrés de manera positiva, controlar los pensamientos negativos, tener más optimismo, todas esas cosas. ¿Okay? Muy bueno. Entonces, les dejo ya para terminar. Una vez más, creo que ya lo tenían de antes, pero por si acaso, se los repito, que es mi página web, saludparahoy.com. Saludparahoy.com, y ya ustedes ya la han visto, tal vez si ya han bajado el desafío de 10 días. A propósito, aquí tenemos un reporte con los 10 mejores alimentos para los diabéticos, entre ellos está la quinoa. Les dejo también esa pista ahí. Y les dejo también que la información de que pueden ver los videos de YouTube, y obviamente ya hablamos del desafío de 10 días, pero si hubiera alguien que todavía no lo ha hecho, pueden hacerlo, entrar aquí el área donde dice desafío de 10 días. Les dejo también los medios sociales, el canal de YouTube, la página en Facebook y por último el perfil en Instagram en inglés. Tengo dos, uno en inglés y el otro en español, y precisamente el de español está más dedicado a la diabetes y a las enfermedades relacionadas con la diabetes. ¿Ok? Entonces, una vez más, les agradezco por su tiempo, por su atención, y si hubieran algunas preguntas, si ustedes quieren, estoy dispuesta a contestarles preguntas que ustedes deseen, pero quiero una vez más agradecerles por la oportunidad que me han dado de compartir este tema, que para mí realmente es, como es una de mis especialidades, es un tema que a mí me apasiona mucho, me gusta ayudar a las personas para que puedan ellos tener esperanza de poder revertir la diabetes o poder por lo menos mejorar su salud de manera considerable, porque yo sé que la diabetes es un problema muy importante, y todas las cosas relacionadas con la diabetes también son problemas que pues afectan a muchas personas. Así que espero esto sea de ayuda y compartan esta información para que otros también puedan ser beneficiados. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Como cada día, salud y bienestar para cada día.